Me ha tocado crecer contra un país autoritario, contra un padre autoritario, en contra de unos sacerdotes autoritarios. Y la única posibilidad que yo veía en este mundo, ahora me doy cuenta, era ser periodista. Bienvenidos a otra semana de En Positivo. Les saluda la periodista Lourdes del Río. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos a uno de los hispanos más influyentes en Estados Unidos y en el mundo. Y no me lo estoy inventando ni estoy exagerando porque así lo reconoció la revista Time. Sí, para mí ha sido un privilegio trabajar con él por muchísimos años. Es una cara súper conocida para ustedes, súper querida. De hecho, muchos me habían pedido que lo tuviera en el podcast y yo sabía que eso era inevitable, pero había que cuadrar los tiempos porque él siempre estuvo dispuesto, porque así es él. Sigue siendo una persona muy humilde, muy accesible, y para ustedes y para el mundo aquí está con nosotros hoy Jorge Ramos. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Esa es la introducción de una amiga, así que muchísimas gracias. Sí, no puedo sacar a la amiga de aquí, de la periodista. Además, acuérdate que este podcast es para vibrar en positivo. Y bueno, yo sé que te conozco desde hace muchos años y tengo esa impresión de ti, y yo sé que comparto esa impresión con muchos colegas porque siempre decimos, caramba, Jorge aquí es el más importante y el más sencillo. Hay unos que llegaron la semana pasada y ya tienen ideas erróneas de cómo se manejan las cosas. Pero bueno, vamos de inmediato a hablar. Como todos empezamos de abajo, ¿no? Todos empezamos haciendo cosas pequeñas hasta que nos convertimos en las personas que soñamos con convertirnos, en las personas que queríamos ser. Y yo sé que antes de cualquier cosa a ti te encanta el fútbol, te encantó, te apasionó y te sigue apasionando. Sé que también en algún momento estuviste trabajando en una agencia de viajes. Y yo te pregunto, este podcast yo trato de en realidad encaminarlo desde el punto de vista positivo, como dice su nombre, y cómo el ser optimista, el pensar que mañana te va a ir mejor que hoy, puede determinar que tu vida sea más placentera y que además sea más productiva y alcances tus objetivos. ¿Tú crees que a ti el ser optimista te ha ayudado a través de toda esta carrera tan exitosa que has tenido, Jorge? No sé si me describiría como optimista. No estoy seguro que siempre soy tan optimista como tú proyectas, ¿no? Yo creo que lo que he sido es atrevido, y ahora me doy cuenta que tú te refieres a una época en mi vida en la que trabajé en una agencia de viajes. Lo que pasa es que no había dinero para ir a la universidad, Lourdes. Somos 5, 4 hermanos y una hermana. No había suficiente dinero para que todos pudiéramos ir a la universidad. Y las becas que tuve en un momento dado en la escuela, en la primaria, en la secundaria, desaparecieron tan pronto como entré en la universidad. Así que tuve que trabajar en una agencia de viajes, cosa que me ha servido muchísimo porque en esto del periodismo la mitad es viajar, la mitad es ver a dónde ir. Y luego comencé en algo un poquito más cercano a mí, que era una estación de radio. Pero en esa estación de radio, curiosamente, nunca me dejaron salir al aire. El director me decía que no tenía yo voz de radio, cosa que ahora me da mucha risa, pero no me dejaban salir al aire. Era una época, no sé si en Puerto Rico existía, en la que los locutores se ponían la mano en el oído. Sí, totalmente. Y ¿No? Y además tenían esos vozarrones que ahora ya eso ha pasado como que a mejor vida, ¿no? Ahora mientras más natural y orgánico sea todo, es como mejor funciona. Claro, pero entonces no, y a ti también te tocó, y entonces decían, y ahora las noticias desde la Ciudad de México, ya sabes, con esta voz impostada, tremenda, Claro. durísima, como un trueno, y yo no la tenía. Y era el concepto, por eso decían, tienes voz de radio si tenías ese tipo de voz, ¿no? Bueno, yo supuestamente con este director de noticias no tuve voz de radio, y después de radio pasé a escribir brevemente en televisión, y finalmente se abrió una oportunidad y me dejaron salir en la televisión. Y después de mi tercer reportaje me lo censuraron. Esa era una época en México, a principios de los 80, donde había censura gubernamental directa desde Los Pinos, en este caso la presidencia en México, a los medios de comunicación. Y tomé, Lourdes, yo creo que la decisión más valiente y ahora veo positiva, pero la más atrevida de mi vida, que fue dejarlo todo. Vendí un carrito que tenía, que me dieron creo que como unos $2,000, y con eso me vine hacia los Estados Unidos como un inmigrante. De niño yo nunca le dije a mi mamá, quiero ser inmigrante. Quería ser, como tú dices, futbolista, y quería ser rockero, y quería hacer muchas cosas, pero no. Y en ese momento tomé la decisión más difícil y que me cambiaría para siempre la vida, que es ser un inmigrante en Estados Unidos. Por eso tú dices que más que positivo lo que ha sido es atrevido.
Yo creo que sí. Yo no tengo esa certeza, no tenía esa certeza de que las cosas iban a funcionar. De hecho, casi no funcionan. En un momento dado me quedé con, no sé, cerca de $200 al final, y si no llega un amigo a salvarme, literalmente, a darme un trabajo en un teatro, me hubiera quedado sin nada y me hubiera tenido que regresar. Pero yo sabía que no quería ser un periodista censurado en México y me atreví. Y gracias a ese atrevimiento, porque no es más que lanzarte hacia adelante porque no tienes ninguna otra alternativa. No, tú y yo nunca hemos hablado de religión, pero quizás sabes que soy agnóstico, no creo. Sí, 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 no? Quisiera tener fe, Lupe, pero no la tengo. Quisiera saber que cuando nos morimos, que voy a volver a ver a mi papá, o que voy a volver a ver a mi amigo Félix, o volver a ver a mi gata agnóstico Lola. ¿Qué pasa cuando uno se muere, Jorge? O sea, tenía esa pregunta en mi mente, era algo que quería hablar contigo porque sé que eres agnóstico y sé también que has sido muy valiente diciéndolo, porque en el medio en el que estamos, Sí. digamos, nuestro público, decir que alguien es agnóstico, para el que no entienda el concepto, es básicamente que no crees en Dios, o sea, que te cuesta entender que haya un ser supremo. Y yo te pregunto, y siempre me lo he preguntado, ¿qué piensan los agnósticos y los ateos que ocurre cuando uno se muere? ¿Nada? Bueno, vives en una terrible angustia, que a lo mejor no se refleja en una conversación como esta, pero primero déjame hacer la aclaración. El ateo no cree en Dios, ¿no? El ateo está convencido de que Dios no existe. Los agnósticos no sabemos, vivimos en la duda. No tengo la certeza de que existe o la certeza de que no existe. Y entonces mi dilema es que no sé qué pasa cuando me vaya a morir y no sé si existe el cielo o no sé si existe el infierno, y me da una terrible angustia a los 63 ahora plantearme la posibilidad de no existir y de que no sé qué es lo que sigue. Y ese no saber, te juro que me encantaría tener la fe que supongo que tú tienes. Claro. La certeza de que cuando tú ya no estés aquí, te vas a encontrar en algún lugar con las personas que tú más quieres, ¿no? Y esa certeza yo no la tengo. No sé si eso te permite a ti estar en positivo y a mí estar en duda, pero esa es yo creo que la gran diferencia. Pues fíjate, no creo, porque retomando un poco antes de que volvamos a esto que es súper interesante y que le llama la atención sobre todo a la gran mayoría que sí cree, ¿no? Hablábamos, tú me decías, yo creo que soy más atrevido que positivo, y yo me atrevo a un poco llevarte la contraria, porque sí fuiste muy valiente, pero si tú no hubieras pensado verdaderamente en positivo, o sea, si tú no hubieras pensado que las posibilidades estaban más a favor de que lo lograras, de que no lo lograras, tú hubieras quedado en México, Jorge. No hubieras dado ese salto. Pero no, yo creo que no me hubiera podido haber quedado. Ahora, una de las ventajas de tener esta actitud y de ser agnóstico es que tienes que hacerlo todo aquí. Es la única certeza que tengo. La única certeza es esta vida que me ha tocado, que ha sido muy privilegiada, y que si no la aprovecho, entonces se me va a ir. Y ahora me agarras en un momento en el que me queda mucho menos vida que al principio. Ya pasé la mitad. Con mis amigos de generación les digo que estamos en tiempos extras, y eso de estar en tiempos extras te genera más dudas que respuestas, ¿no? Y ojalá que... Pero no te da permiso a permitirte cosas que antes quizás no te hubieras permitido, precisamente porque sientes que el tiempo está en tu contra. Digo cosas, tomo actitudes, me atrevo a hacer más cosas que antes. Correcto. Tengo menos miedo, me arriesgo más. ¿Qué es lo peor que me puede ocurrir? Nada, ¿no? Bueno, claro, lo peor que te puede ocurrir es que te mueras en este instante, claro. Ya, ¿no? Y ahí tienes la gran duda, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Exacto, yo creo que pero ahora sí me atrevo la fe te lleva a la certeza, pero certeza. Mi abuelito decía algo muy cómico. Él decía, bueno, lo que pasa después no debe ser tan malo porque la gente se va y nadie escribe. Era la época epistolar, ¿no? No era la época de nadie llama por teléfono. Y él decía, el que sea bueno, o sea, bromeando, ¿no? Él decía, bueno, el que se va no le ha ido tan mal porque ni escribe. O sea, certeza. Yo sí me considero una mujer de fe, pero la certeza te la da en lo que tú estás creyendo, pero de nuevo, no, salvo estas raras excepciones de esa gente que va y regresa y ve la luz y no sé qué, sí. certeza no tenemos ninguno, ¿no? Ahora, uno vive de acuerdo a lo que uno cree. Pero de nuevo, yo insisto porque de verdad que creo que para una persona agnóstica es todavía más
verdaderamente lo que lo está moviendo es el positivismo o el optimismo, no sé si usarlas como si fueran la misma palabra, pero el pensar que mañana va a ser mejor que hoy, porque no tienes la certeza de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a cuidar, de que Dios te va a proteger, sino que eres tú y el mundo. Ahora, yo creo que lo que a mí me ha ocurrido es que crecí de una forma en que estuve obligado de siempre enfrentarme a algo. Y, y crecí con la convicción de que no me debía dejar. Crecí, como te lo he mencionado, en un México autoritario, en un México donde no había democracia. Hasta el año 2000 no hubo democracia. Entonces, me tocó crecer en un país muy machista, muy autoritario, muy impositivo, y donde no se podía criticar al gobierno. Esa es como la batalla a nivel general. Luego me tocó vivir con un papá que era muy duro. Yo no recuerdo, por ejemplo, que mi papá haya jugado conmigo más que una vez. Recuerdo que una sola vez jugó conmigo fútbol, le trató de pegar a un balón y le pegó mal, por cierto. Y era una generación en donde los papás no estaban acostumbrados a jugar con sus hijos. Nunca jugó conmigo y yo he tratado de ser un papá opuesto a eso. Y luego fui a una escuela católica donde los sacerdotes nos imponían sus formas de pensar y no solo eso, sino que nos pegaban, nos amenazaban. Yo recuerdo haber sido golpeado decenas de veces en las manos y en las nalgas. Nos pegaban con la suela de un zapato que le llamaban neolite. Así que me ha tocado crecer contra un país autoritario, contra un padre autoritario, en contra de unos sacerdotes autoritarios. Y la única posibilidad que yo veía en este mundo, ahora me doy cuenta, era ser periodista, era cuestionar a la autoridad, cuestionarlo todo. Y así es como me ha tocado crecer. Y la ventaja de ser periodista, tú lo sabes perfectamente, es que siempre te mantiene joven y siempre te mantiene rebelde. Y si pierdes, joven porque tienes que estar en el mundo y rebelde porque te estás rebelando todo el tiempo en contra de los que tienen el poder. Y de alguna manera también idealista, ¿no? Siempre pensando que es tu deber. Yo te he leído en más de una ocasión y me llamó mucho la atención, la primera vez sobre todo que lo leí, que tú decías que tú sentías cada vez que llegabas a una de esas entrevistas que te han marcado y que quizás te han dado la fama de la que gozas hoy, de ser una persona incisiva, que tú llegabas a esa entrevista siempre pensando, yo voy a hacer las preguntas que la gente no puede hacer. Yo le voy a dar a la gente la oportunidad de que alguien cuestione lo que ellos no pueden cuestionar. El mal uso de fondos, las mentiras, la corrupción, y es lo que has hecho a través de tu vida, Jorge. Es que yo creo que para eso sirve el periodismo. Ahora, la ventaja de nuevo de la edad y es que te da como más solidez. Ahora entiendo que en el periodismo tenemos dos responsabilidades. Una, la más básica, la más sencilla, es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Entonces tú lo haces todos los días. Me toca presentar todos tus reportajes y verte todos los días. Si algo es verde, decimos que es verde, y si murieron 15, decimos que son 15. Pero lo que he entendido, Lourdes, es que además de esa responsabilidad, tenemos otra más importante a nivel social, y que esa es cuestionar a los que tienen el poder, y que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Entonces, enfrentar a Trump y que lo sobrevivimos y le ganamos. Enfrentar a Trump, de verdad. Eso no fue lo que te dijo la última vez, ¿no? No, bueno, él cree que ganó. Él no se va a dar nunca por perdido. Él dijo que ganó la elección y no es cierto, es una gran mentira. Pero enfrentar a Trump y enfrentar a Nicolás Maduro y enfrentar a los expresidentes mexicanos, eso es lo que a nosotros nos toca hacer precisamente. Mira, tú has protagonizado incidentes y eso eran los dos en los que quería tocar porque han sido muchísimos, pero son los más recientes y digamos el último terminó en un libro. Hiciste 17 minutos de entrevista con el dictador a raíz de toda la locura, porque eso sí fue una locura. Yo creo que de todo lo que te ha pasado, y tú me corriges porque sé que has vivido muchas cosas súper intensas, pero yo creo que como esa ninguna, porque fue más allá de que te sacaran de un lugar como pasó con Trump, fue más allá de que te llevara Chávez al medio de la selva a hacerle una entrevista, es que te quiten lo más preciado para nosotros, que es tu material de trabajo, y encima no sabes qué te va a pasar en ese momento, puedes temer hasta por tu vida. Bueno, mira, he tenido, y estoy seguro que tú también, he tenido malas entrevistas en donde el entrevistado no le gustan las preguntas y se va y se enoja, otras veces que el entrevistado detiene la entrevista, se para y se va, como me ocurrió con Evo Morales, otras en donde los guardaespaldas me hacen a un lado, como el caso de Fidel Castro, pero nunca nadie me había robado el material, Nicolás Maduro y su ministro de Comunicaciones
y los guardaespaldas que estaban ahí, muchos de ellos cubanos, nos robaron las cámaras, nos robaron las cintas de video, las tarjetas de video donde se graban las entrevistas, y luego nos detuvieron por un par de horas, nos mandaron una orden de deportación y nos corrieron del país. Nunca me había ocurrido que todo eso pasara solo por hacer preguntas difíciles. Y eso es lo que hicimos con Nicolás Maduro a principios del 2019, cuando surgía, y este es el contexto, Juan Guaidó, cuando había 60 países que lo reconocían a él y a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, y nunca me había ocurrido algo así. Por supuesto, el miedo te da después, Lourdes, no te da en el momento. Cuando estás ahí, esa sensación la conozco. En el momento yo digo que la adrenalina es la que hace que uno haga las cosas, porque después uno se piensa lo que hizo y quizás no lo haría, ¿no? Claro, y estás como en una burbuja y en donde tú sabes, de nuevo, yo creo que es el tiempo, pero hay que llegar a las entrevistas pensando, no todas las entrevistas, hay entrevistas, generalmente las que hacemos tú y yo todos los días son entrevistas en donde queremos sacar información, las ponemos al aire y eso es todo. Pero a veces a ti te pasa y a mí me pasa que hay entrevistas importantes, que tú sabes que es en un momento en donde él o ella están en una posición de poder y que hay que cuestionarlos. Y hay que llegar con la actitud, yo creo, de que si tú no haces esa pregunta, nadie más la va a hacer. Y luego, por ejemplo, en el caso de Maduro o de Castro o de Trump, hay que llegar con la actitud de que nunca más vas a volver a ver a esa persona. Y entonces llegas con una posición y con una estrategia totalmente distinta. Si tú piensas que ya nunca más los vas a ver, puedes hacer esa pregunta que sabes que es difícil porque de pronto te empiezan a sudar las manos y el corazón se te echa a correr y tú dices, no sé lo que va a pasar después de que haga esta pregunta. Claro, pero tuvo tantas particularidades o tuvieron tantas particularidades esos 17 minutos, entre ellas que todo termina porque tú le muestras un video que incluso intentaron decir que era fabricado, que se súper comprobó que no lo era, un hombre comiendo de la basura ante la situación terrible. Pero yo quiero un poco entremezclar esto con tu vida personal, porque cuando veo el libro, lo primero que me llama la atención, claro, no me sorprende, pero me gustaría que tú me dijeras por qué lo hiciste. Se lo dedicas a tu compañera de vida, Chiquinquirá Delgado, que es venezolana, y que como todos los venezolanos que están afuera, pues sufren por ver a su país en la situación en la que está. Y tú empiezas tu libro dedicándoselo a ella y de alguna manera nos cuentas todo eso que ocurrió, el detrás de cámara, cómo en realidad se dieron los hechos más allá de la noticia que corrió el mundo. Claro, lo que pasa es que con Chique, con quien he vivido una década, y que somos lo que nos da risa porque llamamos a nuestra relación un modern family, somos una familia moderna, porque son Carlota y María Elena, sus hijas, y luego Nicolás y Paola, mis hijos, y cuando nos juntamos todos somos de todas las edades, de todos lados, de todas las generaciones, y se lo dedico a ella y a todos, y también y a todos los venezolanos que han luchado dentro y fuera de Venezuela por la democracia, porque nuestras cenas, nuestras comidas, nuestros fines de semana están llenas de pláticas sobre Venezuela. Venezuela no es ese país abstracto que queda en Sudamérica para mí. Venezuela es el país donde ella creció, donde tuvo que huir su mamá, donde sus amigos han tenido que salir, donde matan por protestar, donde ella y muchos han participado en marchas para quejarse de lo que están viviendo con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, y de pronto nada de eso ha funcionado. Esa es la Venezuela que les duele, que todavía los arrastra, la Venezuela a la que quisieran poder regresar, pero a la que no pueden regresar. Esa Venezuela mucho más de carne y hueso, sensible, dolida, es a la que yo me he ido acercando y a la que he aprendido a querer en los últimos años. Claro, era algo también personal, porque el periodista, o sea, sí, nosotros también somos seres humanos, hay cosas que te tocan más que otras porque hay una fibra ahí de algo personal, de alguien que tú quieres o de tu propio país. Pero Jorge, ahora que hablamos de los chicos, ¿dónde ubican en esa ecuación de vida de Jorge Ramos, este hombre exitoso, este periodista sagaz, pareja de Chiquinquirá Delgado? ¿Dónde en esa ecuación de vida quedan Nicolás y Paola? ¿Qué son ellos en tu vida? Bueno, yo suelo definirme como inmigrante, como periodista y como papá de Nicolás y Paola.
Yo recuerdo, antes de que naciera Paola, que una amiga me decía que Paola me iba a salvar. Y eran palabras muy profundas a las que yo realmente que yo no comprendía hasta mucho después. Cuando nace Paola, que por cierto nos da mucha risa porque mis primeras canas, de verdad, las primeras canas, a los 27 años aproximadamente es cuando nace Paola. 27, 28 años. ¿Pero por qué? ¿No te dejaba dormir o qué? Bueno, yo creo que es la responsabilidad que uno tiene como papá, Claro, pero claro. lo interesante es que cuando nace Paola, que uno cree que es un mundo turbulento y caótico y difícil porque te inauguras como padre, para mí fue exactamente lo opuesto, fue la absoluta tranquilidad, la absoluta certeza, porque a partir de ese momento yo supe que era lo más importante. Y entonces todo cambia, sabes que Paola y Nicolás en mi caso, y luego Marilena y Carlota son lo más importante, y que tienes que cambiar y dedicar tu vida a ellos y dar tu vida por ellos si es necesario. Y todo lo cambia. Así que esa claridad, esa certeza de saber qué es lo más importante en la vida, me la dieron Paola y Nicolás. Tú sabes que yo he leído varios de tus libros, pero ese libro que tú le dedicas a tus hijos, Sí. yo puedo decir que ha sido mi libro favorito porque pensaba mientras lo leía y yo decía, qué hermoso es que cuando uno está en este negocio, cuando uno es periodista, uno pueda tener la oportunidad, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo aprovecha esa maravillosa oportunidad para hacer lo que tú hiciste, pero el dominar las palabras, el ser un comunicador, te permite cuando estás ahí solo escribiendo, decirle a tus hijos cosas tan importantes y tan importantes que como tú dices, quiero que cuando me vaya, ellos siempre tengan ese libro como una referencia de lo que significaron en mi vida, de cuánto los amé y cuánto sí. Quiero que todo, quisiera protegerlos por siempre, ¿no? Y entonces, ¿sabes lo que he hecho con ese libro en particular que se llama Cartas a mis hijos? No todos los libros que he escrito los he leído, pero ese libro en particular lo leí completo para que cuando yo no esté, ellos en algún momento dado puedan poner esa cinta, esa tarjeta de video y que me puedan escuchar y saber exactamente cuánto los quiero y por qué lo hice. Tú sabes que, bueno, no tengo que decírtelo porque somos compañeros de trabajo y tú sabes que yo perdí a mi padre hace relativamente poco. Y una de las cosas que a mí, dentro del dolor profundo que me ha causado su partida, me ha mantenido estable, es precisamente saber que esas conversaciones se dieron. Yo creo que a veces vamos por la vida sin tener esas conversaciones con los padres, con los hijos, con las parejas, esas conversaciones importantes, así como lo que tú planteas en ese libro, esas cosas que a veces no se dicen, porque esa es la angustia, cuando tú pierdes un ser querido, esa es la angustia que te queda, no le dije tal cosa, esto se malinterpretó, y yo siento que incluso antes de que mi padre, porque como siempre digo que lo perdí 2 veces porque tenía Alzheimer, antes de que él se desconectara totalmente, que no me conociera y todo esto, y obviamente después falleciera, yo siento que logré eso, o sea, me quedo como que con esa paz de sentir que sí fui una buena hija y que sí, en algún momento le dije lo que le tenía que decir, que no siempre es algo positivo, porque ya sabes que las relaciones padre-hijo pueden tener altas y bajas, y las bajas pueden ser muy profundas, pero que siempre, o sea, se dio la oportunidad, primero en forma epistolar, y luego en persona, de que nos dijéramos lo que nos teníamos que decir y aclaráramos lo que teníamos que aclarar. Y siempre que hablo con gente que ha perdido a sus padres, me doy cuenta que ese es el dolor más grande. Y si es los hijos, imagínate, perder un hijo, eso no tiene ni manera de expresarse. Pero es increíble cómo vamos por la vida y no nos damos cuenta que nosotros sí tenemos que decirle a la gente importante en nuestras vidas todo lo que entendamos que es vital, ¿no? Sí, fíjate que en mi caso, cuando muere mi papá, que muere de una forma terrible para mí, porque cuando hablaba de que ser inmigrante me ha definido, yo estoy a punto de entrar al noticiero Lourdes aquí en Miami y de pronto me llaman y me dice mi mamá, tu papá está muy malo, y me llama media hora después y me dice, tu papá murió. ¿Y yo qué hago aquí en Miami? O sea, yo tenía que estar en otro lado, tenía que estar ahí junto a él y estaba aquí por ser inmigrante y tuve la suerte, muchos no la tienen, de poder regresar para cuando lo sepultamos, pero mi papá no era una persona que facilitara esas conversaciones a las que tú te refieres, ¿no? Yo estoy seguro que me quería,
pero no recuerdo que me lo dijera. Y entonces he tratado de crecer en oposición a él. Y entonces cada vez que hablo con Nicolás y Paola les digo que los quiero y que los quiero mucho, incluso en las conversaciones más absurdas y cotidianas, termino, bueno, adiós Paola, te quiero mucho, y adiós Nicolás, te quiero mucho. Y eso creo que lo he ido aprendiendo y me ha suavizado como persona y como papá. Por eso te digo que ellos me salvaron. Sí, pero sabes que en defensa de tu padre, como defendía el mío en su momento, porque mi padre también era muy duro, por eso te digo que tuvimos que tener esas conversaciones de, o sea, ¿qué dices que no he hecho yo bien cuando tú no has hecho esto bien tampoco? O sea, tiene que ir en dos vías, porque claro, le nació una hija contestataria en una época diferente a la que él creció. Imagínate, como tú hablabas del machismo, ese machismo no es en México, ese machismo es en todas partes. Sin embargo, me doy cuenta, y por eso te digo que en defensa de tu padre, que ellos vivieron una época, o sea, es como que tú hacías lo que podías con las herramientas que tenías. Entonces, la justificación, o sea, no se estilaba eso de que tú no hubieses por ahí diciéndole a los hijos que los querías y menos, me imagino en tu caso, un varón, ¿no? Eso era como, ¿por qué le voy a estar diciendo que los quiero? Él debe saber que los quiero. No, él no tiene por qué saberlo. O sea, sí es una maravilla que se lo digas, pero bueno, eran otros tiempos y eran otras situaciones. Y bueno, ya saliendo de los padres, te quiero preguntar, ¿qué tú quisieras que antes de irte de este plano, porque no sabes si vas a ir a otro, porque ya hablamos de eso, ¿no? Porque eres agnóstico, pero antes de ir a donde sea que se va después que esto termina, para los no creyentes, ¿qué te gustaría ver que pase? Algo que no quisieras irte sin que eso pase. Bueno, hay dos cosas. Bueno, primero, en estos momentos de definición, recuerdo que la mamá de un amigo siempre le decía, ese Ramos es un preguntón. Así que yo creo que está bien. Yo creo que si puedo pasar a lo que sea como un preguntón, me parece que lo habré hecho bien. Me faltan varias cosas en las entrevistas. Tú sabes con quien siempre me he quedado con ganas de hablar. Al principio con Nelson Mandela, que se nos fue, pero ahora con el Papa Francisco. Con todo lo que hemos hablado hoy, seguro no me va a querer dar una entrevista. Pero, bueno, te sorprenderías. Tú sabes que él es un poquito especial. Quizás pero me encantaría. Porque te quisiera convencer. Claro, con alguien que está tan cerca de Dios y tan cerca del cielo y tan cerca de todas estas ideas, me encantaría poder conversar con él sobre esto. Y le prometo, Papa, que no le voy a hacer una entrevista tan dura. Lo único que quiero es que me ayude a saber qué sigue, ¿no? Así que me falta el Papa y yo creo que un papa latinoamericano, imagínate. O sea, imagínate, ¿cuándo vamos a repetir eso? Me falta ver dos cosas. Yo espero poder ir a la Casa Blanca y poder entrevistar a la primera presidenta latina o al primer presidente latino. Me falta eso. Y luego algo un poquito más cercano a nosotros. Llevo desde 1986 reportando sobre esta famosa reforma migratoria. Yo quisiera poder estar... Estaba segura que esa era una de las cosas, ¿no? Sí. Estaba segura porque sé lo que significa para ti, sé cómo lo has luchado y sé cómo no se da. No se da. Fíjate, este país me ha dado las oportunidades que mi país de origen nunca me dio. Este país, estoy agradecidísimo porque todo lo que he logrado a nivel profesional lo he logrado aquí, en este país. Y de verdad que lo agradezco muchísimo. Y no hay nada más precioso que cuando tú escoges un país y ese país te escoge a ti. Y esa oportunidad de inmigrante siempre la voy a agradecer. Pero quisiera que los inmigrantes que vienen detrás de mí y que llegaron después de mí tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Por eso yo creo que la idea de legalizar a 10 o 11 millones en los Estados Unidos es algo tan personal para mí, y esa posibilidad de darle la voz a los que no tienen voz, que tú y yo lo tratamos de hacer todos los días en el noticiero. Sí, y que la gente, yo creo que sin atreverme a que me estoy equivocando, es lo que la gente más ve y valora de ti, ¿no? O sea, te ven como, los inmigrantes me refiero, te ven como la persona que nunca saca el dedo del renglón, que siempre trae el tema, que lo mantiene vivo y que le importa en realidad. O sea, no me parece que es una pantalla, me parece que es algo real que te toca de cerca y que de verdad lo has hecho como tu proyecto de vida. Es que yo llegué y tuve la suerte de llegar como estudiante y luego convertir
esa visa de estudiante en una green card y luego convertirme en ciudadano de los Estados Unidos. Pero es un papel, Lourdes. Finalmente, lo que me permitió estar legalmente aquí y no estarme escondiendo es un papel. Yo quisiera que ese papel que me dieron a mí, se lo puedan dar a tantos otros que se lo merecen mucho más que yo. El mensaje que le das a la gente que nos escucha y que nos ve, porque esto también se transmite en video, en términos de, como me decías al principio, que no consideras que eres una persona positiva, sino atrevida, y yo sigo un poco que discutiéndote eso, porque sí creo que de alguna manera tienes que pensar que las cosas te van a ir bien para moverte en esa dirección. O sea, tienes que pensar que está la posibilidad ahí, porque si no, no te mueves, ¿no? ¿Qué recomendación le das a la gente que tiene un sueño y que piensa que es inalcanzable? Quizás a uno de esos inmigrantes o quizás a una persona incluso nacida y criada aquí, pero que no ha tenido las mejores oportunidades y los mejores recursos. Yo creo que lo más importante es no copiarle a nadie. Cuando me dicen que si yo soy un role model, que si yo soy un ejemplo para otros, siempre les digo, espero que no, porque espero que nadie me copie. Espero que cada quien escoja su vida y haga su propio camino. Cuando yo le dije a mi papá que quería ser periodista y estudiar comunicaciones, para él eso era un horror, porque para él las únicas 4 profesiones legítimas que existían era ser doctor, abogado, arquitecto o ingeniero. Él era arquitecto. Y cuando yo le dije, no, papá, es que yo quiero estudiar periodismo, yo quiero ser un comunicador, me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, qué bueno que no le hice caso a mi papá, porque al final, antes de que él muriera, pudimos hacer las paces, pudimos hablar, y todos los días me veía por televisión a través del satélite en México. Y él murió conociendo ya tu éxito, ¿no? O sea, que te había ido bien en esa carrera que él decía que era eso. Veía la televisión, me veía y jamás me comentaba de las noticias. Me decía, siempre me hablaba de las corbatas que me ponía. Por eso las cuido tanto. Y yo creo que el mensaje es que tienes que hacer lo que más te gusta en la vida, no importa quién se oponga a eso, porque creo que el infierno, si existe, debe ser hacer todos los días lo mismo que no quieres. Y creo que he tenido la gran suerte de poder hacer todos los días lo que más me gusta hacer. Tú sabes que a veces toleramos cosas negativas porque sabemos que al final del día van a tener algo positivo que es muy importante para nosotros. Y doy toda esta filosofía para hacerte una pregunta. En las redes sociales, que sabes que ahora es lo que mueve el mundo, tú obviamente tienes millones de seguidores, estás activo en ellas, pero sabemos que precisamente porque eres una persona que se va por lo que cree y no escucha lo opuesto, o sea, en el sentido de nadie va a hacer que tú no hagas lo que tú consideras que es lo que debes hacer, como por ejemplo las preguntas difíciles. Y sabes que tienes mucha gente que te quiere y otra que no te quiere tanto. Claro. Sin embargo, tú está bien, ¿eh? Y está bien. Claro. Y tú tomas la decisión, y lo leí por ahí también por algún lugar, que tú tomas la decisión de que sabes que vas a enfrentar eso todos los días, pero lo haces y que jamás te quitarías de las redes porque quieres darle la oportunidad a los que no piensan igual que tú, y eso es muy valiente, que te lo digan. Y entonces cuéntame, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo manejas eso porque hay de todo, ¿no? Una cosa es que tú no estés de acuerdo con alguien, pero hay gente que ya cae en los insultos, etcétera, que no hay necesidad. ¿Cómo lo manejas tú? Lo manejo como lo más normal. Es parte de mi vida. Las redes sociales, yo creo que sin redes sociales no tenía el trabajo que en estos momentos tengo en la televisión, porque creo que estamos en una transición que va de la televisión tradicional hacia las redes sociales. Y todos los días leo montones y montones de críticas a mis opiniones, a mis artículos, a mis entrevistas, a las cosas que hago. Me parece que eso es parte de mi trabajo. Antes había que esperar a que alguien escribiera una carta al director de noticias y que el director de noticias te llamara a su oficina a quejarse o a compartirte lo que habían dicho. O una carta al lector en el periódico, en aquella época también. Exactamente. Pero ahora, mira, yo creo que tenemos la oportunidad de esta retroalimentación, este feedback prácticamente inmediato, pero también me guardo el derecho a bloquear a mucha gente. Cuando ya llegan a ese punto, ¿no? Del insulto. Cuando es un insulto personal, cuando se llaman Carlos 08342962, que no se atreven a dar la cara. Claro, ¿cómo la estás dando tú? Claro, y que solo ponen un nombre ficticio y un número. Tú sabes que esa cuenta casi seguro es falsa.
Y si hay insultos, o si hay amenazas personales, o si hay descalificaciones que no tienen nada que ver con un argumento, los bloqueo. Le dedico algunos segundos al día, no mucho, pero varios segundos al día a bloquear a todas esas personas y vivo perfecta. Jorge, hay algo que se me quedó y que no quiero que se me quede, y que es, A ver. bueno, aparte de que son dos gotas de agua, o sea, uno ve a tu hija Paola y te ve a ti, uno dice, Dios mío, la genética es una cosa impresionante. Pero tu hija además ha sido, también te heredó muchas cosas, también el activismo de alguna manera, y la vemos ahora en televisión nacional en inglés y en español, hablando de temas que se parecen tanto a los que te interesan a ti. Claro, ella es una activista de la comunidad LGBTQ, pero ella también lucha por los inmigrantes. Ella también habla de lo que considera que es una injusticia, y la veo y digo, wow, o sea, no es solamente físicamente el parecido. ¿Tú lo sientes así? Sí, yo creo que Paola es una maravillosa mujer acuérdate, sus dos padres somos inmigrantes, ¿no? Gina cubana, yo mexicano, que le ha tocado vivir en una comunidad migrante como fue Miami, que ahora vive en Nueva York igualmente. No, y además Gina, al igual que tú, tampoco es una persona típica en el sentido de que ella no se queda callada y dice también lo que opina. O sea, es lo que esta niña ha visto desde que nació. Claro, y yo creo que lo más importante que ha aprendido Paola y que ahora es nuestra maestra, porque realmente yo siento que ella no solo nos ha superado en muchísimas cosas y es lo mejor de nosotros, y Paola es muchísimo mejor que yo, es que sabe que la vida vale la pena si ayudas a otros, que esta vida no nada más es tuya, sino que estás obligado a pelear también por otros igual que tú. Y entonces, cuando entiendes que la vida no es solo individual, sino compartida de alguna forma, es una vida que vale la pena vivir, ¿no? ¿Dónde y eso es lo que yo tanto admiro en ella. ¿Dónde queda ahí, Jorge, dentro de esa vida, dentro de ese concepto de vida, dos palabras que se me hacen supremamente importantes: la solidaridad y el agradecimiento? ¿Cómo los ves tú? Sí, yo creo que Paola es una mujer extraordinariamente solidaria que cuando habla trata de hablar por otros. Y lo que decías en un principio, yo estoy tan agradecido por Paola y por Nicolás y a este país, y yo me doy cuenta que la televisión es algo que puede desaparecer y que sería muy tonto el creerte cualquier otra cosa. Tú te acuerdas, por supuesto, de David Letterman, ¿no? Claro, claro. El gran comediante que tenía su programa en las noches. Y que salió una frase especial recientemente. Exactamente. Y él tenía una frase preciosa que decía, "It's only television". Así que cuando tú veas que a alguien se le sube en la televisión o en los medios, lo único que hay que decir, acuérdate de David Letterman, "It's only television". It's only television. Bueno, qué manera más simpática y diferente de terminar este podcast, que para mí podría durar 3 o 4 horas, porque en el trabajo no tenemos esta oportunidad. Te agradezco de verdad, de todo corazón, Jorge, que sacaras de tu tiempo y nos los dedicaras, porque yo creo que la gente ha podido ver y escuchar a un Jorge del que quizás no conocían esos aspectos, y ha sido porque te has dado esa oportunidad, no te has querido abrir y nos has querido compartir esas cosas, y hemos aclarado muchos aspectos también de lo que es tu vida personal y profesional. Hay que decirles que compren el último libro o cualquiera de los 13, si son 13, ¿no? Sí. Porque leer a Jorge es muy diferente a verlo en la tele. Es una experiencia que les invito a que tengan, sobre todo ese libro favorito mío que le dedica a sus hijos. Y este último porque estamos leyendo, digamos, una crónica de la realidad actual. Es una cosa que no terminó con esa entrevista y esa situación tan particular, sino que sigue pasando y los venezolanos siguen enfrentando, al igual que tantos países, situaciones muy difíciles, y bueno, nosotros estamos aquí para reportarlas, ¿no? Así que gracias, Jorge. Ojalá gracias que tengamos... por oírme a ti, que nunca puedo hablar así. Sí. Ojalá tengamos Jorge Ramos por mucho rato, porque
tu figura en la televisión es vital. Yo sé que tú dices que nadie te debe querer copiar o querer ser como tú, pero yo sé que sí, que hay una gran cantidad de jóvenes que hoy quieren ser periodistas y que te ven como un modelo a seguir, porque quieren hacer ese tipo de periodismo combativo, por llamarlo de alguna manera. No sé si estoy exagerando. ¿Qué haces tú donde dices lo que piensas y donde acoges causas y vas por ellas hasta el final? Pues mil gracias. Gracias por este espacio que casi nunca lo tenemos. Bueno, pues de nuevo gracias a Jorge y a ustedes que están ahí escuchando y viendo este podcast. Muchas gracias porque todos los martes nos permiten llevarle entrevistas como esta, donde conocemos otro aspecto de los entrevistados y donde tratamos de alguna manera de llevarle un rayo de esperanza, el positivismo y eso que hace tanta falta en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No olviden suscribirse porque esto es totalmente gratis, pero es la manera en que ustedes van a poder enterarse cuando viene el próximo episodio. Y siempre comenten, porque a través de esos comentarios me enteré cuán importante era para ustedes que tuviéramos a Jorge Ramos y aquí los estamos complaciendo. Es muy importante esa retroalimentación de la que hablaba Jorge hace un rato. Gracias y hasta la próxima semana.